la importancia, el tema se titula la importancia de las profecías. Y les decía que es un tema de actualidad, no solamente en la iglesia, sino es global, es mundial. Inclusive yo creo que hay veces que este tema, hasta hay veces que se le da más importancia a veces fuera de la iglesia por la situación, por las situaciones que estamos viviendo aquí, ¿verdad? En estos tiempos. Permítame tantito aquí nada más. Permítame tantito. Bueno, parece que ahí estamos. Muy bien. Bueno, el versículo de texto bíblico para este tema ya lo vimos ahorita, lo leyó Isaí, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, es versículos del 1 al 3, del 1 al 3. Parece que aquí hay un error en la diapositiva, dice 1, 3, aunque en realidad es del 1 al 3, ¿verdad? Muy bien, este tema, aquí tenemos el 1.1, dice, esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Que Dios le dio ¿a quién? Es la revelación, la profecía de lo que venía, ¿sí? Iba a suceder muy pronto. Esa es una revelación que le da el Señor Jesucristo al apóstol Juan. Recordemos que el apóstol Juan estaba en un sábado, un día como hoy, estaba exiliado ahí en la isla de Patmos. Una vez que los intentos por darle muerte habían fracasado, recuerden por ahí la historia, los que han leído algo de la vida de Juan, y él estaba pues en una isla, estaba allí arrumbado, podríamos decir, donde al parecer sus enemigos querían que tuviera el menor contacto con la humanidad, para que la doctrina del cristianismo pues no se difundiera tan rápido. Pero bueno, ahí va nuestro Señor Jesucristo con él, él le revela lo que iba a suceder y le dice que iba a suceder ¿cuándo? Pronto. Va a suceder pronto, esto va a suceder pronto, le dice. Y cuando él recibe este mensaje, bueno, vamos a leer todavía lo que dice el versículo 3 también. Dice que en relación a este mensaje de todo el Apocalipsis, dice que es bienaventurado todo aquel que lee, ¿sí? Y oye. El que lee, los que leen y oyen las palabras de esta profecía. ¿De cuál profecía? De todo el Apocalipsis, de todo lo que el Señor Jesucristo le estaba revelando al apóstol Juan y de cosas que iban a suceder pronto, enfatiza el Señor, ¿verdad? Y guardan, no solamente dice bienaventurados, o es decir, dichosos o felices o especiales las personas que leen y oyen las palabras de esta profecía, sino que también que dice las guardan, es decir, las obedecen, las siguen, todo lo que está escrito en este libro, dice, porque el tiempo está cerca. Y como el tiempo está cerca, es por eso que el versículo 1 dice que todas estas cosas que le están siendo reveladas a Juan van a suceder pronto. Bueno, este libro se escribió aproximadamente alrededor del año 95 después de Cristo, es decir, hace 1900 y tantitos años, o más bien como 2010 años por ahí, perdón,
Sí, 2010 años, porque estamos en el 2021. Esto fue aproximadamente alrededor del primer siglo, terminando el primer siglo de nuestra época, ¿verdad? Bueno, el asunto es de que han pasado muchos años, ¿sí? Han pasado alrededor de 2000 años, han pasado. Y aquí llama la atención lo que dice el versículo. Dice que estas cosas iban a suceder pronto, pero ya pasaron alrededor de 2000 años, decíamos, y a lo mejor no han pasado todas las cosas que están escritas ahí. Pero bueno, dice pronto porque las cosas empezaron a pasar desde ese momento, ¿sí? Desde el momento en que Juan recibe la visión, empezaron a suceder estas cosas. Recuerden que el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, de todas las cosas que iban a suceder a partir de que el Señor Jesús está dando este mensaje. Entonces, empezaron a suceder cosas. Ahí tenemos nosotros el mensaje a las 7 iglesias y ahí vemos nosotros situaciones que ya pasaron. Entonces, sí sucedieron pronto. Lo que pasa es que todavía no termina la historia esta, la profecía. Las profecías es hasta el fin de los tiempos, hasta el fin de los tiempos. Y luego, dice el Señor aquí, enfatiza al final del versículo 3, que el tiempo está cerca. Bueno, entonces, nosotros por aquí tenemos evaluando esta diapositiva que dice evaluando el tiempo. Debemos nosotros leer y escuchar y guardar las palabras proféticas, no solamente las del libro del Apocalipsis que les fueron reveladas al apóstol Juan, sino las profecías dadas desde el mismo Edén. Recuerden que Adán y Eva fueron los primeros que recibieron promesas que se iban a cumplir, unas pronto, otras después, otras al fin del tiempo, etcétera. Entre ellas estaba el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, su muerte y resurrección. Eso desde un principio se le dio a Adán y Eva, y para Adán y Eva era profecía, porque todavía no sucedía, que iban a suceder en determinado tiempo. Y entonces, la palabra, en realidad, toda la Biblia está plasmada de profecías. El Señor siempre se comunicó con sus hijos, con su pueblo, con su iglesia, a través de los profetas. El Señor hablaba con el profeta, nuestro Dios, y luego el profeta daba a conocer al pueblo, le daba a conocer lo que el Señor iba a hacer en un corto, mediano o largo plazo o tiempo, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros debemos de evaluar en qué época de las profecías estamos, de las profecías bíblicas. Entonces, para eso, pues tenemos que leer por nosotros mismos, tenemos que leer, pero también tenemos que escuchar, es decir, a aquellos que saben un poquito más que nosotros, ¿sí? Dice, y aparte, ahí no se completa el asunto. Tenemos que guardar, observar, obedecer o seguir esas palabras proféticas. Por una razón simple, porque el tiempo está cerca. Y, y si el tiempo estaba cerca en el tiempo del apóstol Juan, el evangelista, nosotros 2000 años después, ¿qué creemos? ¿El tiempo está cerca o está todavía lejano? ¿El tiempo de qué? Bueno, dependiendo de qué acontecimiento estemos hablando. Nosotros nos tocó vivir en los últimos tiempos, al final de las profecías apocalípticas, al final de las profecías de Daniel, al final de las profecías de Oseas, etcétera, de todos los profetas. Dice aquí el 1.3, dice el Apocalipsis 1.3, que la palabra tiempo, ¿sí? En el idioma original viene de la traducción, pues, de la palabra original kairos, ¿sí? Una palabra griega, ¿sí? Dice esto, este término de kairos indica el tiempo de la restauración de todas las cosas, el momento del regreso de Jesús al mundo.
Es decir, el tiempo estaba cerca de varios acontecimientos cerca de los tiempos de Juan, pero siguió, pasó el tiempo, pasó la reforma, pasó el gran chasco, pasó el juicio, empezó el juicio investigador, etcétera. Conocemos la profecía de los 1200 días, etcétera. Pero esa ya terminó, esa profecía, ¿sí? Y eso ya quedó lejos de los tiempos de Juan, pero ahora estamos más cerca, dice aquí, el tiempo está cerca y estamos, como estamos enfatizando aquí, la palabra original de kairos indica, cuando está hablando del tiempo, en otras palabras, estaría diciendo, porque la restauración de todas las cosas está cerca, porque el regreso de Jesús al mundo está cerca. Eso significa esa palabra de kairos, la que se utiliza ahí, ¿sí? Recuerden que el Nuevo Testamento se escribió en idioma griego, ¿eh? Entonces, el regreso de Jesús está muy cerca, el tiempo está cerca de la restauración de todas las cosas, es decir, de que este mundo que ya ha descontrolado y distorsionado y echado a perder en todos los sentidos, empezando por el ser humano y también todo la creación de Dios que hemos nosotros echado a perder, está en un caos, ¿sí? Entonces el Señor quiere, dice que ya es el tiempo de que Él restaure de nuevo todas las cosas, es decir, como estaban en un principio, como era el plan de Dios cuando Adán y Eva en el Edén, ¿sí? Muy bien, entonces, vemos aquí algunos ejemplos de cómo está la situación para ver si es cierto que el tiempo está tan cerca como dice el Señor Jesucristo aquí en su palabra. ¿Cómo está la vida política? Está como la describió el apóstol en las profecías, está como lo escribió el apóstol San Pablo también, como lo escribió San Pedro, como lo escribió los evangelistas también, como el mismo Jesús lo describió en el sermón del monte y a través de sus predicaciones, cuando el Señor Jesús anduvo aquí en la tierra, él describió cómo iba a ser la vida política al final del tiempo. Y aquí nosotros vamos a situarnos a ver si es cierto que estamos al final del tiempo y que el tiempo de la restauración y del regreso de Jesús está cerca. La vida política, la vida social, la vida religiosa, ¿sí? La vida cultural, la economía del mundo, todas esas situaciones que estamos viviendo que nos tocó a nosotros y bueno, no sé si fuimos desafortunados o afortunados de vivir estos tiempos, pero la verdad es que lo afortunado es que nos tocó estar cerquita del regreso de Jesús. Eso sí, fue buen detalle de que Dios nos haya hecho vivir en este tiempo. Que son tiempos difíciles, sí, ahí es donde diríamos nosotros qué tan afortunados o desafortunados fuimos, porque la situación está muy difícil, ¿sí? La situación política, ustedes ven cómo está a través del mundo y ahora con esto de la pandemia, pues ha tenido otras aristas ahí para criticar o para observar, analizar de cómo está la vida política a nivel mundial, no solamente en nuestro país y en nuestro estado, ¿sí? Entonces la vida social también es un desastre ahorita, la vida social. La vida religiosa, que se supone que debe ser lo que debe de estar mejor, de las áreas que deben de estar mejor, pues también la vida religiosa está por los suelos, ¿sí? Estoy hablando a nivel mundial, ¿sí? La vida cultural, la economía, no se diga, ¿sí? Es que no tenemos dudas con respecto a cómo está la situación, cómo están el desequilibrio de la naturaleza, el aumento de la miseria, la violencia, la inseguridad, etcétera, ¿sí? Entonces, todo esto está indicando que Cristo regresa pronto y que necesita regresar pronto antes de que el ser humano nos autodestruyamos y destruyamos también el planeta, ¿sí? El Señor va a venir antes de eso. El que va a destruir todo esto va a ser el Señor, acuérdense, lo va a purificar y lo va a hacer nuevo, nuestro planeta.
cómo, y va a quedar como una herencia para todos aquellos que tienen fe en este mensaje, ¿sí? A aquellos bienaventurados, ¿sí? Que leen, oyen y guardan las palabras escritas en este libro, ¿sí? Así es que los avances científicos, ¿qué podemos decir? Esos están ahorita al tope. Es decir, hay una hiper y sobrecompetencia entre todos los científicos y cada vez más nos sorprenden más los nuevos descubrimientos en todas las áreas, en el área de la medicina, el área de la tecnología, el área del, de la, ¿cómo se llama? De la, eh, en todas las áreas, para no abundar mucho. Dice, los avances científicos y luego, ¿qué podemos decir del culto al sexo y al cuerpo? Ahorita es moda, ¿sí? Y ahora con las redes sociales, ustedes han visto que el culto al cuerpo es una situación a la que se le está dando mucho énfasis. Y todo lo que vemos nosotros en los medios de comunicación tienen que ver con sexo y el culto al cuerpo, todo. Las drogas, no se diga, cada vez más se están inventando y descubriendo, ¿sí? Más bien descubriendo nuevos métodos para intoxicarse, ¿sí? Las drogas y las, ¿cómo se llaman? Mm, no solamente las, las drogas sintéticas, las drogas, las sustancias, sino que también las dependencias a un montón de cosas, entre ello a las redes sociales, a las relaciones, al trabajo, al culto al cuerpo, decíamos, al ejercicio, a la tecnología, etcétera, ¿sí? Entonces, la desestabilización de las familias, pues, sí, ahora con la cuestión de la pandemia salieron los resultados y los análisis diciendo de que las familias se desestabilizaron peor que cuando, antes que cuando no había la pandemia. ¿Por qué? Porque ahora conviviendo, ahorita ya no, porque los gobiernos dieron chance de salir a contaminarnos a la calle, ¿verdad? Pero, y luego nosotros bien obedientes, ¿verdad? Ahí vamos. A los eventos, hacemos juntas, hacemos, se implementan clases, se implementan grupos, se implementan cursos, se implementan todo presencial, como si no nos interesara, no nosotros somos lo de menos, sino las familias que están a nuestro cuidado, ¿sí? Entonces, la desestabilización en la familia, el crecimiento de las enfermedades mentales a un 200%, ahora dentro y después de las primeras fases de la pandemia, se han incrementado a niveles estratosféricos. Las epidemias, ahorita, pues, y que tenemos una variante y que otra del coronavirus, pero eso no es nada, como vamos a ver enseguida, ¿sí? Lo que viene, lo que está sucediendo y que va a suceder muy pronto, ¿sí? Todo indica pues que Cristo necesita ya regresar y ¿cuándo? Pronto. Nada menos, ahorita acabamos de experimentar en Durango, gracias a Dios, no, pero en México sí, terremotos, y no solamente en México, sino a nivel mundial. Los incendios están a la orden del día, las inundaciones, las protestas, las marchas. Aquí en Durango tuvimos un detalle el día 16, el 15 de septiembre con el movimiento feminista, etcétera, que causó controversia ahí también entre un extremo y otro, los que defienden y los que apoyan, ¿verdad? Hubo destrucción por ahí, hubo maltrato a monumentos, etcétera, aquí en Durango. Entonces, la situación social, como dice ahí arriba, política, en todos los niveles está hecha un desastre, ¿verdad? La violencia, pues no se diga, ¿verdad? La violencia no se diga. O sea, tú no puedes salir de tu casa, o es más, no necesitas salir, sino adentro de tu casa puedes estar experimentando esa violencia o ejerciendo violencia, no nomás recibiendo, sino ejerciendo violencia, ¿sí? La muerte es una amenaza constante. ¿En dónde? En todos lados. En el hospital, por ejemplo, donde yo trabajo, pues es una amenaza constante por la cuestión esta de los contagios. Ya nosotros hemos tenido
compañeros que han fallecido contagiados de COVID-19. Y pacientes, pues también, a nosotros se nos han fallecido de COVID como alrededor de unos 12 pacientes ahí en el hospital. Entonces, pacientes que van continuamente o que viven ahí con nosotros, ¿sí? Pero también personal. Así es que la amenaza de muerte está en todos lados. Si no es por la pandemia, ¿es por qué? Es por la violencia, ¿sí? Así es que el destino de cada persona solamente estará sellada por la resurrección de vida o por la resurrección de condenación eterna, cuando el Señor venga, lo que está por suceder pronto. Sí, pero ahorita la inseguridad está al tope, ¿sí? Y aquí cerquita, aquí mismo en Durango, aquí en Sombrerete, aquí en Fresnillo, aquí en Zacatecas, o sea, no tenemos que ir lejos, aquí en la carretera a Mazatlán, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué es importante, pues, el estudio de las profecías? ¿Por qué es importante? Es importante porque por algo el Señor ordenó al apóstol Juan que escribiera. Escribe. El apóstol Juan no vivió todo lo que escribió, sino empezó a vivir algunas situaciones ahí muy próximas a su etapa de vida de él, sino que todo iba a ser, se iba a descorrer del velo en todo, a través de toda la historia del mundo. Aquí tenemos nosotros una gráfica para que nos ubiquemos en qué situación estamos, en qué lugar estamos, pero no solamente para que ubiquemos, porque para esto es la profecía, para que se... Ok. Es importante el estudio de las profecías para saber dónde estamos pisando, pero también para tomar conciencia de la cercanía del regreso de Jesús, sobre todo. Estamos pisando en este tiempo, en este mes, en este año, pero para darme cuenta qué tan cercano está ese día, cuando el Señor dijo, el tiempo está cerca, el regreso de Jesús. Pero no solamente eso, sino es importante el estudiar las profecías, leerlas, oírlas y guardarlas, para que yo me prepare, porque hay una necesidad grande de preparación para recibir al Señor, porque el conocimiento de las profecías, por medio del conocimiento somos bendecidos. Recuérdense lo que decía el texto. Bienaventurados los que oyen, los que conocen, los que ven, los que escuchan, los que guardan las palabras aquí escritas. Es decir, bienaventurados. Es decir, que somos bendecidos. ¿Sí? Y las personas que conocen las profecías del Señor son más bendecidas que las que no, porque las que no, entonces están ahí todas las incertidumbres. ¿Y qué va a pasar? ¿Y cuándo se va a acabar la pandemia? Y vendrá otra, y iré a conseguir otro trabajo, la situación se va a poner más difícil. O es cierto que nuestro país, México, va a salir adelante con este gobierno, con el otro. Bueno, para eso son que el estudio de las profecías. Y aquí vemos así un vistazo, así rapidito, un vistazo global, nos ubiquemos más o menos en la secuencia de los acontecimientos que están escritos precisamente en el libro de Apocalipsis que el Señor nos dejó revelado, ¿sí? Entonces, de esta flecha que tenemos aquí para atrás, acá está el pasado. El pasado para nosotros. Aquí donde estamos en esta flecha, acá donde apunta abajo, estamos hoy. Aquí estamos nosotros situados. Pero nosotros estamos situados aquí más o menos entre estas dos flechas, ¿sí? Entre estas dos, ¿sí? Muy bien, entonces dice que en este tiempo en el que estamos nosotros viviendo, tiene que ocurrir ¿qué? Una reforma espiritual. Ahorita ya inmediatamente después de nosotros, de esta flecha donde estamos aquí nosotros, hoy, aquí estamos hoy. Una reforma espiritual. Bueno, la pregunta es, ¿esa reforma espiritual ya ocurrió o está por ocurrir? Eso lo vamos a dejar de tarea.
precisamente para eso es, para que nosotros nos dé la curiosidad de ir a buscar más, a leer, sí, a pedirle al Señor que nos revele la verdad a través de su palabra profética. Solamente vamos a mencionarlo así de corridito para que nos nazca la curiosidad de investigar más. Esta reforma espiritual que se dejó que iba a ocurrir, ya ocurrió, está ocurriendo o va a ocurrir, ¿sí? Una reforma espiritual. Primeramente en lo personal. Bueno, en lo personal puedo decir que a lo mejor conmigo no, pero a nivel iglesia, pues también puedo decir que tampoco. A nivel, división, a nivel, asociación, no sé. A nivel mundial, no sé. Eso hay que investigarlo cada quien. Sí, claro, hay que asesorarnos con la gente que sabe, pero también sobre todo pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a encontrar estas verdades, ¿sí? Sobre todo a estar alertas, a velar y estar en estudio, en oración, pidiendo la intervención del Espíritu Santo para que nos prepare para estos acontecimientos. Porque enseguida de la reforma espiritual dice ahí que viene que el sellamiento. Y el sellamiento se refiere a que el Señor, en estas épocas difíciles, el Señor va a sellar a los que son sus hijos fieles, ¿sí? Y los que no estén sellados, pues lógicamente van a tener otra situación no agradable, ¿sí? Pero bienaventurados los que van a ser sellados por nuestro Dios. ¿Para que qué? Para que no lo toquen las plagas, para que no, para protegerlos y conservarlos hasta su venida, ¿sí? Hasta su pronto regreso. Y recuerden que la manifestación, una de las evidencias de las personas selladas es el día santo, el sábado, ¿sí? Es decir, si yo no respeto, no guardo el día del Señor, el sábado, y aparte lo enseño, entonces, pues es muy probable que, o más bien es seguro que yo no voy a estar, va a ser sellado. Es decir, el sello de Dios se reconoce con los hijos que guardan todos sus 10 mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento. Y la única diferencia entre la ley de Dios con los demás creyentes, sí, con la gente atea, pues son los 10 mandamientos, la diferencia. Con los cristianos, con algunos son 9, con algunos son 8, con algunos, eh, a lo mejor más, pero con lo que sí es seguro es que el cuarto mandamiento, es decir, la cuestión del sábado, es lo que hace la diferencia entre todas las religiones del mundo, ¿sí? Es decir, que aquellos que reconocen al Señor como su creador, acuérdense que lo hemos estado estudiando en estas lecciones pasadas, los que reconocen al Señor como su creador, es decir, yo reconozco al Señor como mi creador respetando el sábado y descansando y olvidándome de todos los asuntos personales el día de sábado, ¿sí? Y todos los compromisos, etcétera. ¿Sí? Así es que olvidémonos de la piñata de la sobrina. ¿Va a ser en sábado? Pues no, no, porque ese día no es para ir a piñatas. ¿Sí? Ese es un día de adoración, de reunión, de santa convocación. Recuerdan lo que estudiamos hace poco en las lecciones, ¿sí? Luego, después del sellamiento, dice que cae la lluvia tardía, ¿sí? Es decir, el Espíritu Santo es derramado sobre su iglesia, ¿sí? Y luego, ¿qué más? Para la predicación, lógico, ¿sí? Del evangelio. Luego, ¿qué dice aquí? El fuerte pregón, precisamente como resultado de la lluvia tardía, es decir, una evangelización como nunca la ha habido, ¿sí? La va a haber en el último tiempo. Y que esto pues ya está encaminado y la tecnología nos está ayudando mucho a terminar esta obra, ¿sí? A terminación de la obra. Pero luego también viene por ahí en este mismo tiempo el zarandeo. Y esto sí que es algo triste, porque aquí, bueno, triste y también bienaventurado, porque los que logren sostenerse en esta situación del zarandeo, pues van a ser los que van a heredar la vida eterna. El zarandeo no es otra cosa más que una criba, un tamizaje de donde se vea quiénes son verdaderamente los hijos de Dios, ¿sí?
Y bueno, el Señor da las características, los que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús, y también agrega algo, dice, los que tienen el espíritu de profecía, es decir, los que escuchan, oyen y guardan las palabras proféticas, ¿sí? Y enseñan también, ¿sí? Entonces, en ese zarandeo, pues nos queda solamente nosotros, por eso esa necesidad grande de prepararnos para pasar esas pruebas, ¿sí? Y luego está un tiempo de angustia previo que de hecho ese ya lo estamos viviendo, porque estamos viviendo tiempos de angustia y nadie me puede me puede decir que yo estoy mintiendo. Tiempos de angustia estamos viviendo en todo el mundo, en nuestra ciudad, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestros gobiernos, en la salud, tiempos angustiantes. Ahora que empezó la pandemia del COVID-19, ya vamos casi para llegar a los 2 años, se enfatizó este tiempo de angustia, ¿sí? Perdón, se incrementó. Angustia, tanta angustia que ya les dije que las enfermedades mentales van en una eh, eh, cantidad desproporcionada hacia arriba, ¿sí? Entonces, este tiempo de angustia previo ya lo estamos nosotros viviendo. Y dice previo, ¿sí? Porque viene un tiempo de angustia más severo, ¿sí? Dice aquí, luego está ya por suceder. Recuerden que estos acontecimientos no, bueno, un año para la reforma espiritual, otro para el sellamiento, otros 2 años para la Biblia tardía, otro, no, no, no. Esto puede suceder en un mismo año, todo esto, todo puede suceder en un mismo año. Esa ley dominical que viene aquí abajo, ¿sí? La legislación dominical, esa puede suceder mañana o pasado, o el mes que entra, o el 2022, en febrero, el 14, el Día del Amor y la Amistad, no sé cuándo, ¿sí? Pero, y estoy refiriéndome a esa legislación dominical a nivel mundial, porque algunas personas e iglesias ya están sufriendo esta persecución, ¿no? Y luego viene la necesidad de abandonar, ¿qué? Las ciudades. Viene el abandono de las ciudades, la necesidad de abandonar las ciudades porque la situación se va a poner cada vez más crítica, ¿sí? Luego también viene aquí un tiempo de angustia, pero ese tiempo de angustia no es el previo, acuérdense, aquí atrásito tenemos el tiempo de angustia previo, ese ya lo estamos nosotros experimentando, ¿sí? Pero viene un tiempo de angustia cual nunca fue, a sí. Así es que por eso les decía hace rato que la cuestión de la pandemia pues no es nada, es como un entrenamiento para que vayamos nosotros agarrando condición para poder soportar el tiempo de angustia, el gran tiempo de angustia que viene también por ahí en el libro de Daniel, ¿verdad? En el capítulo 12, ¿verdad? Y entonces, ese tiempo de angustia es un, es, se refiere también a la angustia, no solamente de la crisis mundial, de la persecución, sino también a la angustia de saber o no estar seguro si yo ya fui sellado para la eternidad. Entonces va a haber un tiempo de angustia ahí comparado a la angustia de Jacob, cuando no sabía si su hermano Esaú lo iba a matar o no lo iba a matar, y por eso Jacob se aferra a nuestro Dios y dice, no te voy a soltar hasta que no me bendigas. Y una vez que el Señor lo bendice y atiende su petición, vemos el resultado, ¿verdad? Saúl, le perdona la vida. Es decir, el Señor tocó el corazón de Saúl para que no le hiciera daño a su hijo, a su hermano Jacob. Y entonces, algo de ahí viene este término de ese tiempo de angustia, también a nivel conciencia, a nivel mental, ese lo vamos a experimentar cada quien, ¿sí? Porque, por ejemplo, ahorita tenemos un poco de angustia y nosotros decimos, incertidumbre, bueno, si mi caso, si mi nombre ya pasó, ya pasó mi nombre y ya se está ejecutando, ya se ejecutó mi juicio investigador. Recuerden que el juicio investigador inició el 22 de octubre de 1844 y a través de ahí se empezaron a analizar los casos desde Adán, Eva, Enoch, Abraham, etcétera, y todos
todos los habitantes del mundo, hasta el último que nazca, va a ser analizado su caso en este juicio investigador. Ahora, pero yo no sé si mi nombre ya pasó, el de usted, el de mi hijo, el de mis amigos, pues no sé. Entonces, ahí hay algo de incertidumbre, angustia, pero el tiempo de angustia final, aparte de estar experimentando persecución y las situaciones, las crisis mundiales, las pandemias y la violencia, etcétera, se refiere también a esa incertidumbre de si voy a pasar la prueba o no la voy a pasar. Algo parecido al tiempo de angustia que se vive cuando tú acabas de presentar un examen, ¿sí? Un examen de química o de física, de matemáticas. Bueno, menciono esas porque son las materias que nunca me gustaron, ¿verdad? Y entonces cada vez que yo acababa mi examen en los diferentes grados por los que cursé, como no eran de mis materias donde yo tenía fortalezas, pues entonces yo cada vez que terminaba un examen de esos pasaba un tiempo de angustia, ¿verdad? Porque decía, bueno, ¿y lo voy a pasar? Ok, mira, hacer el paro el profe o, o no, le copié bien al compañero, no le copié, o a lo mejor mi compañero está peor que yo, o le atinarían esas perdón, preguntas de opción múltiple que le llamábamos de confusión múltiple, ¿verdad? Y que al último decíamos de Tim Marín de Doping Way, si le atino y la saco bien, qué bueno, paso el examen. Si no le atino, pues quién sabe. Pero uno pasa tiempo de angustia antes, durante y después de un examen. Ah, bueno, este tiempo de angustia final también se refiere a eso, ¿sí? ¿Iremos a pasar el examen? ¿Iremos a pasar a heredar la vida eterna o no? ¿Fuimos sellados? ¿No fuimos sellados? Recuerden que eso solamente lo sabe ¿quién? El Señor. Por eso dice ahí que esto se compara a la angustia de Jacob que tenemos aquí más abajito, ¿sí? Y luego, pero también entran ahí las 7 plagas, pero acuérdense que el pueblo de Dios no va a sufrir daño en esas 7 plagas que vienen en el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque ya fue, ¿qué dice acá? Sellado, ¿sí? El pueblo de Dios que está sellado, es decir, aquel que obedeció toda su palabra, sus mandamientos, incluyendo el 4º mandamiento, no va a sufrir ¿qué? No va a sufrir el efecto de estas 7 plagas. Es que por eso no se angustie, ¿sí? Bueno, o a menos que tengan la duda de que si estamos sellados o no, o vamos a ser sellados, ¿sí? Con el sello de Dios, me refiero. Porque acuérdense, el otro sello es el de la bestia, ¿sí? El sello de Dios contra, ¿sí? El otro grupo va a tener la marca de la bestia. Bueno, pero eso sería otro tema, que tiene que ver con la legislación del domingo, que dice aquí que está por suceder pronto, ¿sí? Entonces viene un decreto de muerte, pero en eso ¿qué? En eso ¿qué sucede? Después del decreto de muerte, como el decreto de muerte que tenía Jacob por medio de Saúl, un decreto de muerte sobre los hijos de Dios a través de los gobiernos y los líderes religiosos unidos al gobierno en los tiempos finales, ¿sí? En ese momento, cuando se encuentra más angustiado el pueblo de Dios, aparece ¿quién? Jesús. Viene la liberación. Aquí está la liberación en esta última flecha, ¿sí? Y pero antes de eso dice aquí que después del decreto de muerte, ahora, ¿se acuerdan que aquí hubo abandono? Dice aquí, donde tengo el cursor, la flechita dice, se abandonan las ciudades, las grandes ciudades. Bueno, pues ahora cuando hay decreto de muerte, que dice aquí, huida a las ciudades pequeñas, a los pueblos, a los ranchos, a la sierra. Es decir, donde haya el mínimo de personas, de gentes que puedan denunciar y puedan atacar al pueblo de Dios. En otras palabras, la persecución inicia desde que se abandonan las grandes ciudades, desde la legislación dominical, aquí viene la persecución, precisamente hasta que aparece el Señor Jesús en las nubes de los cielos, ¿sí? Hasta la liberación. Y bueno, este fue un resumen así muy rápido, ojalá más o menos hayamos captado en qué época estamos, en qué días y qué es lo que está por suceder.
El asunto es de que es importante, pues, por esa razón, conocer las profecías. Dice este texto, dice, creed en Dios, en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Y luego dice, viene un consejo, crean a quién, a sus profetas y serán prosperados. ¿Será que el pueblo de Dios o la iglesia adventista o el mundo en general estamos sumidos en la crisis que estamos porque para empezar, no le hemos creído a Dios? Para empezar. Pero alguien puede decir, pero pues a mí Dios nunca me ha hablado, ¿cómo le voy a creer? Ah, no, pero es que aquí complementa la frase de segunda de Crónicas 20:20, dice, crean a sus profetas y serán prosperados. ¿A cuáles profetas? A esos profetas desde Adán hasta dónde? Hasta el apóstol Juan, todos los que han pasado, a todos los profetas bíblicos, ¿sí? A todas las indicaciones de Dios. Dice, para que tú prosperes, quizás en mi vida personal tampoco he prosperado lo suficiente, porque a lo mejor es por eso, porque no le he creído a Dios por medio de sus profetas, ¿sí? Y bueno, decimos nosotros, bueno, pero eso era hasta el apóstol Juan, pues ya se acabó Juan, pues ya no ha habido profetas. No, acuérdense, el Señor siempre levanta profetas en su pueblo, en su iglesia, en el mundo, para que no vivamos al ahí se va, ¿sí? Y levanta profetas en las diferentes épocas de los tiempos para que estemos nosotros apercibidos y que estemos enterados de las cosas que están sucediendo y que están por suceder. Dice un texto por ahí, no lo tengo en la mano, dice que el Señor no hace nada, vean, oigan esto, no, el Señor no hace nada que no lo anuncie primero a sus siervos, que los profetas, para que ellos a su vez lo comuniquen a la iglesia, ¿sí? Así es que y aquí en esta situación, pues entra otro asunto, bueno, ahorita lo comento, dice, el genuino acto de creer siempre es dinámico, es decir, tiene movimiento, no es estático, ¿sí? Así es que creer en Dios significa vivir, necesita acción, ¿sí? Significa acción, vivir por su palabra y de acuerdo con ella. Dios espera obediencia. En otras palabras, quiere decir, cuando dice que el acto de creer en Dios, creer en sus profetas es dinámico, se refiere a no solamente tener la teoría, porque la teoría ahí queda estática, ¿sí? Como estamos ahorita, estamos estáticos, recibiendo solamente información, pero eh, tenemos que vivir eso que estamos nosotros adquiriendo por medio de la eh, teoría, lo que estamos, la palabra escrita, lo estamos adquiriendo, lo estamos almacenando en nuestro cerebro, pero eso es para que nosotros lo pongamos en práctica, ¿sí? Para que vivamos la vida real de un cristiano, ¿sí? Y eso significa también, encierra, dice Dios espera obediencia, eso encierra obediencia, lógico, ¿sí? Implica más bien. Así es que si deseamos ser prósperos y felices, debemos creer en sus profetas, eso es lo que dice el Señor, eso no lo digo yo. Y esto, ¿saben? Esto está interesante porque esto no lo conocen, por ejemplo, los psicólogos, que tratan de que las personas se sientan felices, se sientan y que prosperen en todos sus asuntos. Yo no he escuchado a algún psicólogo que le diga a su paciente, ¿sabes qué? Bueno, para que seas feliz, para que tu situación cambie, pues créele a Dios y a sus profetas. Ah, no, eso no, sino hay terapias, que la terapia esta, la otra, aquella, hay intervenciones psicológicas, etcétera, acompañamientos psicológicos con diferentes técnicas y modelos, pero aquí está la clave. O sea, necesitamos acudir a Dios, creerle a Dios todo lo que sus profetas dijeron, desde Adán, decíamos, hasta el apóstol Juan e incluyendo también a nuestros profetas contemporáneos. Y aquí tenemos abajito una imagen donde los que son adventistas del séptimo día saben a qué me refiero, ¿sí? Ahí viene, por ejemplo, algunos libros, por ejemplo, viene el hogar cristiano, viene la conducción del niño, viene la educación,
la educación cristiana, y tenemos un montonal de, alrededor de 70 libros, escritos por una persona que el Señor eligió para que nosotros conociésemos más ampliamente la situación en la que estamos viviendo. Me estoy refiriendo a la profeta, la señora Elena de White, ¿verdad? Esto aplica, para el conocimiento, aplica para el que es adventista del séptimo día. Y esto debemos de considerarlo. Es decir, cuando dice, para que seas prosperado, tienes que creer a sus profetas, incluye también la palabra profética contemporánea, ¿sí? Actual. Y el Señor va a levantar más personas para dar mensajes a medida que el Señor lo crea necesario, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el mensaje de salud, ¿verdad? El tema que escuchamos el sábado por la tarde pasado, que por cierto tuvimos muy poca gente, y es ahí donde debemos de estar congregados para adquirir este conocimiento y podamos prosperar y podamos ser más felices, ¿sí? Me llamó la atención lo que mi sobrina por ahí ponía, en su tema que explicó, dice que lo tomó por ahí de un libro de estos, ¿verdad? Y es que nosotros debemos de aplicarlos a nuestra vida, a nuestros temas, a nuestra temática con las personas con la relacionamos. Aquí tenemos en la Biblia y en esta serie de escritos proféticos tenemos temas de todos los tipos, ¿sí? Temas que, por ejemplo, todos los que hablan de salud, yo tengo un amigo que es médico, naturista, y él tiene, todos los libros que hablan de salud, por ejemplo, la salud, el régimen alimenticio, ¿cómo se llama? Temperancia, etcétera. Son varios libros que hablan de salud. Este médico los tiene y él dice, yo no sé por qué los adventistas se enferman. Dice, yo cada vez que viene un adventista aquí a consultarme, dice, yo lo regaño, lo pongo en su lugar y le digo, oiga, pues usted tiene ahí todo para cuidarse, para prevenir la enfermedad, y eso se lo dejó ahí Dios a usted en esos libros plasmados, léalos. Y si los lee, pues se ahorra mi consulta porque yo cobro caro, ¿verdad? Y entonces, pero no solamente para prevenir, sino también para tratar, los asuntos de salud, ¿sí? Por ahí nos pasaron un video hace un momento de un plan de dar a conocer también, eh, lo que la Iglesia Adventista sabe y quiere compartir con la comunidad, a través del programa Quiero Vivir Sano, ¿eh? Ese es un programa que cuando dice, no, es que él es un experto y él es un dirigente de Quiero Vivir Sano, y yo quiero decirles que todos los adventistas del séptimo día debiésemos de conocer a la perfección el plan de Quiero Vivir Sano, que está basado lógicamente en esta palabra profética. Bueno, pero ese es otro asunto. Vamos avanzando para ir, perdón, terminando y concluyendo. Entonces, el valor del material profético es que valiosísimo, ¿sí? Eh, eh, dice aquí, una sociedad sin profecía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con una sociedad que no tiene el privilegio que usted y yo tenemos, de conocer esto que estamos repasando? Una sociedad sin profecía, miren lo que pasa. Dice, la falta de conocimiento de Dios, ¿no? ¿Sí? Es la causa de la degradación y la miseria y la muerte, de la situación que estamos viviendo, ¿sí? Incluyendo la muerte. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la causa? El desconocimiento de Dios. Es la causa de la degradación. ¿De quién? Pues del ser humano, del planeta, de todo, de las diferentes, lo que veíamos ahorita, de las áreas de la economía, de la religión, de la política, de la salud, etcétera. Es decir, la degradación en todas las áreas del ser humano y del mismo planeta, hablando físicamente, la miseria y hasta la muerte, es, sí, por la causa, esto lo causa el desconocimiento de Dios.
Y para conocer a Dios, pues tengo que creerle a sus profetas, tengo que creerle lo que escribieron los evangelistas, lo que escribieron los apóstoles, lo que escribieron eh, los, uh, los grandes personajes bíblicos como Noé, como Moisés, como el mismo Adán, como Set, como, perdón, sí, como Enoch, perdón, como los grandes precursores de, del cristianismo, ¿sí? También, etcétera. Entonces, cuando falta la profecía, ¿qué pasa con el pueblo? Se desenfrena. ¿Y es cierto que nuestro pueblo está desenfrenado? Claro que sí. Dice, pero el que guarda la ley, es decir, el mandamiento de Dios, es como bienaventurado. ¿Sí? Proverbios 29, No te 18 nos pierdes ni enfatiza. nada. A ver, no, Y ese detalle está grande, otro, grande. otro sinnúmero de textos nos recalcan esto, que cuando el pueblo, a ver, ¿qué pasó, por ejemplo, ahorita con la lección que acabamos de estudiar, con la cuestión de Jonás? ¿Qué pasó con el pueblo de Nínive, con los asirios? ¿Qué pasó? Ah, pues fueron bienaventurados, ¿por qué? Porque le creyeron ¿a quién? A la profecía. ¿Cuál era la profecía? La profecía que llevaba Jonás a esa ciudad depravada, degradada en miseria, eh, un pueblo odiado por todo el mundo. Por eso Jonás no quería llevar el mensaje ahí, porque le caían gordos los ninivitas, ¿verdad? Pero fue la orden del Señor y al último acudió, ¿verdad? Pero tuvo que pasar por situaciones también muy especiales y difíciles para llegar a obedecer. Nosotros no esperemos a que nos traiga una ballena para ir a enseñarle, ¿sí? A la gente. Tenemos que, todo lo que estamos repasando, lo que conocemos, tenemos que compartirlo, ¿sí? Para que la gente también esté prevenida, que esté preparada para este momento que está tan cerca, el regreso de Jesús, para que sean bienaventurados también como el pueblo de Nínive se salvó en ese momento por creer a un profeta. Nosotros tenemos que creerle a todos los profetas de Dios, eh, todo lo que está escrito, lo que estamos viviendo y lo que está por suceder. Pero también a nuestros profetas contemporáneos, recuerden, ¿sí? Cuando la persona no teme a Dios, y temer no significa miedo, sino significa respetar. Cuando la persona no respeta a Dios, no le teme ¿a quién? Pues a nadie. Si no le teme a los papás, por eso este niño le está gritando ahí a su papá, ¿verdad? Porque pues, si no respeta a Dios, pues ¿cómo va a respetar a su papá? Si no respetas a Dios, ¿cómo vas a respetar a tu compañero de trabajo, a tu compañero de escuela? ¿Cómo vas a respetar al abuelo? ¿Cómo vas a respetar a López Obrador? ¿Cómo vas a respetar a Peña Nieto? ¿Cómo vas a respetar a tu jefe en la oficina? ¿Cómo vas a respetar a tu esposa? ¿Cómo vas a respetar a tus hijos? Es decir, el respeto, cuando no hay respeto por Dios, nadie espera respeto de nadie, ¿sí? Cuando tú respetas a Dios, automáticamente empiezas a respetar a los hijos de Dios, ¿sí? Incluyendo a aquellos ninivitas que nos caen gordos, ¿verdad? Como lo hizo quien, al último Jonás, ¿sí? Entonces, miren esta gráfica. Dice aquí que así están nuestros tiempos, ¿sí? Por eso estamos acá abajo de esta flecha, dice a mero abajo de la imagen está la que dice aquí, la degradación y la extinción, abajo, donde empiezan los escalones. Pero nosotros tenemos esta situación actual con las nuevas generaciones, ¿sí? Se hace o se realiza una concepción inconsciente, es decir, se traen hijos al mundo sin ninguna conciencia, sin ningún plan, sin ninguna estrategia, sin ningún propósito. Las personas nacen porque fueron concebidos de forma inconsciente, ¿sí? Por diferentes causas, menos con el propósito de formar hijos para el reino de Dios o hijos útiles para la sociedad. ¿Sí? Entonces, se conciben
cuando nace una persona, este, fue de forma inconsciente. Y cuánto hijo no deseado existe, ¿verdad? O existimos. Y cuando esto todo se ve con el trabajo de los psicólogos, cuando los problemas y las crisis están tan fuertes y empiezas a analizar de dónde es probable que viene todo esto, y entonces el paciente empieza a desnudar su conciencia, y entonces confiesa de que él llegó a escuchar y a percibir que él fue un hijo no deseado, ¿sí? Fue un chispoteo, fue por razones de, ¿cómo se llaman? De negocios, por razones de conveniencia, por razones de descuidos, por razones de, no sé, de tanta cosa. Y entonces eso trae problemas, y por eso tenemos una generación de gente degradada y en extinción. Estamos en extinción los seres humanos, ¿sí? Los embarazos son inconscientes, tan inconscientes son que se está peleando y se está probando el aborto en todos lados, en todo el mundo, ¿sí? Sí, porque dicen las mujeres, es que yo tengo derecho en mi cuerpo, sí, pero el bebé que traes adentro no es tu cuerpo, ese es otro cuerpo, entiéndelo, ese es otro cuerpo. Tu cuerpo son tus dos piernas, no tienes cuatro piernas, las otras dos piernitas son del bebé que traes en tu vientre, ¿sí? Ese es otro cuerpo. Tú tienes, y además ni siquiera tienes derecho sobre tu cuerpo. El único que tiene derecho sobre nuestros cuerpos es Dios, porque Él es el dueño de nuestros cuerpos, ¿sí? Así es que yo tampoco tengo derecho a maltratar ni a hacer lo que quiera con mi cuerpo, con el cuerpo que me encargó Dios, porque ni siquiera es mío, es de Dios, porque yo no lo hice, lo hizo Dios. Entonces, concepciones inconscientes, embarazos inconscientes, por lo tanto, crianzas como inconscientes e incorrectas. Crianzas en el hogar, me refiero, si es que hay hogar, si es que no está desintegrado. Pero luego entras al sistema de educación formal, y entonces nos encontramos con una educación como equivocada, donde te están enseñando a tu hijo que tú puedes escoger si quieres ser niña o quieres ser niño, quieres ser neutro, quieres ser no sé qué, ¿sí? O sea, ahí te lo enseñan en la escuela a tu hijo, ¿sí? Una educación equivocada. Pero eso, fíjense cómo viene en esa escala, porque hubo concepciones inconscientes, embarazos inconscientes, crianzas inconscientes, por lo tanto, educaciones equivocadas, y aquí tienen que ver también no solamente las familias, sino nuestros gobiernos y nuestras dependencias de educación. Y como resultado, pues un estilo de vida como incorrecto que estamos viviendo. Por eso estamos encerrados en esta angustia de inseguridad y de abuso, de, de, de enfermedad también, y bueno, todo lo que nos está pasando, sí, le está pasando también a nuestro planeta, porque nuestro estilo de vida también está dañando la creación de Dios. Y por eso estamos degradados, somos una generación en degradación y en extinción. Y por eso urge que Jesús venga ya, antes de que nos extingamos. Y Jesús va a venir antes de que nos extingamos. Las profecías, pues, vamos aterrizando ya. Dice, la profecía es una lámpara que brilla en medio de las tinieblas. Por eso debemos de conocerlas, porque ¿a quién le gusta estar en la oscuridad? No sé usted, pero yo sí he estado en una oscuridad, en un lugar oscuro al 100%, donde sí no se percibe nada. Hay lugares oscuros, tenebrosos, etcétera, donde usted puede ver allá al final del túnel una lucecita, donde puede ver que se refleja por ahí un mueble, no sé. Pero lugares oscuros al 100%, me ha tocado estar en algunos lugares, al menos en dos, los recuerdo bien, donde no se ve absolutamente nada. Y saben, así está nuestro mundo. Nuestro mundo está, por eso está, pero no la conocen, porque
La profecía es una lámpara que brilla en medio de la esto es lo que más está sucediendo. Dice, un momento, este, se, se había desconectado. Muy bien, decíamos que la profecía es una lámpara que brilla en medio de las tinieblas. Y a nosotros tenemos el privilegio de que tenemos la palabra profética más segura, la cual, dice nuestro Dios, hacen bien en estar atentos, porque es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Hasta que el día amanezca. Y hablando nosotros del tema que estamos platicando, es decir, nos va a alumbrar la profecía hasta que el Señor venga, hasta que el día amanezca, la mañana gloriosa de la venida del Señor Jesús, de la resurrección y donde inicia la vida eterna para el pueblo de Dios. El lucero de la mañana, es decir, Jesús, nazca en sus corazones, dice el apóstol Pedro, cuando nosotros recibimos la palabra profética. Y es como una antorcha, dice aquí, esta imagen que tengo aquí, la compara también a un faro, ¿sí? Porque la función del faro es precisamente echar la luz para que los barcos que están en alta mar y que están en problemas o que están perdidos o que están desorientados, puedan ver esa luz del faro en la costa o al final donde termina su vista ven aquella luz y entonces son guiados hacia al lugar seguro. Y esa es la profecía. Por eso dice, es la palabra profética más segura la que tenemos. Y hacemos bien en estar atentos. Es decir, no solamente escuchar este tema, sino ir yo y escudriñar la Biblia, escudriñar los libros que amplían más mi conocimiento, escuchar los temas, pero no solamente escucharlos, ir yo a comprobar a ver si es así, ¿sí? Así es que un mundo sin Dios es un mundo que vive una terrible noche. Por las profecías es que nosotros sabemos que la noche está avanzando y que se acerca el día, dice el apóstol Pablo, pues Cristo está por regresar y traerá a nosotros la mañana eterna. Finalmente, quiero terminar con déjenme ver, no quiere cambiar la diapositiva, la última. Ok, sí, aquí está. Entonces, el Apocalipsis capítulo 1, de versículos 1 al 3, el Señor nos está invitando a estudiar, a escuchar, a oír y a practicar, a obedecer la profecía y a compartirla también. El estudio de las profecías nos va a otorgar bendición, una bendición especial porque nosotros sabemos en qué tiempo estamos y para dónde vamos. Cuando tú te angustias más es cuando no sabes ni siquiera dónde vas ni dónde estás pisando, ¿sí? Entonces, es una bendición especial de parte de Dios para todos aquellos que se interesan solamente, para los que se interesan por esa palabra profética. También repasamos en esta mañana que el leer, oír y guardar refleja nuestra reverencia a Dios. Sí, es decir, si yo nomás leo, pero no oigo y no guardo, no obedezco, pues no tengo la suficiente reverencia a Dios. Yo tengo que leer, oír, guardar, obedecer, tener disposición para obedecerlo y de esa manera estoy reverenciando el nombre de nuestro Dios. Y acuérdense, el que no reverencia a Dios se extravía, ¿sí?
o sea, pierde el rumbo, ¿sí? Pierde la luz de ese faro, ¿sí? Así es que leer y oír es importante, pero lo más importante que destacamos también en esta mañana es aplicarlo a la vida. Es decir, a ver, yo estoy angustiado, estoy enfermo, tengo problemas, estoy en crisis, estoy viviendo una situación difícil, pero ¿qué voy a hacer? Si yo voy y acudo a Jesús y acudo a la luz profética, ¿sí? Al faro que simboliza al Señor Jesús, entonces yo ya no voy a estar en tinieblas y entonces yo sé que esa enfermedad, que esa crisis pasajera, económica o laboral o educacional, familiar, etcétera, va a pasar porque estoy ahorita en un momento oscuro, pero el Señor, si está ahí, dice aquí, aunque Cristo, la luz, aún no viene, o sea, todavía no regresa Jesús, está por regresar, el tiempo está cerca, pero no por eso necesitamos estar en tinieblas, aun que estemos sumidos ahorita en crisis, inmiscuidos en esta crisis mundial, ¿sí? De todas las áreas. No necesitamos estar en tinieblas. El Señor está presto a compartir su luz y la sola presencia de Jesús alumbra nuestra vida y entonces nosotros avanzaremos cada día hasta que amanezca. El estudio de las profecías, pues, hará que Jesús, que se denomina como la estrella de la mañana, se entronice cada vez más en tu corazón, en mi corazón, y donde está Jesús, hay luz, no hay oscuridad. Y entonces todo el panorama a futuro pinta de una manera diferente a cuando tú y yo no conocemos la profecía. Cuando no la leo, cuando no la estudio, cuando no la oigo, cuando no la practico, cuando no la obedezco. Que el Señor te bendiga y bendiga a cada uno de tus seres queridos, a tu familia, a tus amigos, pero que también podamos nosotros compartir esta palabra profética, porque yo estoy seguro que todos los que estamos ahorita aquí reunidos queremos obtener la vida eterna y queremos ir con Jesús por una eternidad y queremos iniciar un mundo renovado, hecho de nuevo, pero no queremos ir solos, o sea, queremos compartirlo con los seres que queremos. Así es que la invitación es a poder también compartir esta palabra con tus seres queridos, con tus compañeros, con tus amigos. Que el Señor los bendiga y les deseo un feliz sábado.